grabar, por si acaso. Al menos para decir que existe el video de la clase. ¿Sí? Entonces vuelvo sobre la presentación. ¿Entiende? Entonces, cuando estos costos expiran, son lo que llamamos gastos realmente. ¿Sí? Entonces, la empresa va a tener ciertas cosas que consideramos, en principio, costos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en los servicios, pensemos en LAN, que quizás le quedan muy pocos meses de vida, al menos según uno de los bancos de inversión más importantes del mundo. Si LAN no vuela ni un solo avión en los próximos 4 meses, está muerto. Esa es su estimación de JP Morgan. ¿Sí? Entonces, pero quizás no está tan mal. Por ejemplo, a Avianca le dan 3 meses en Brasil, en Colombia. La brasileña ya quebró. La brasileña en ese sentido, Gol y Aerolíneas Azul están mejor paradas. La mejor parada es la panameña, Copa, 10 meses. Pero ninguna empresa, si no vuela en un año, están todas muertas, por si acaso. Entonces, cuando uno piensa en ese tipo de servicio, uno dice, mira, para producir el servicio, uno tiene que entregar ciertas cosas. El crew, los azafatos o azafatas, combustible, transporte de maletas, depreciación del avión, pagar los servicios de la ruta, pagar el estacionamiento en el aeropuerto, otro personal de asistencia de control aéreo, por ejemplo, listo. Entonces, ese tipo de costos van a quedar consumidos una vez se haga el viaje. Mientras tanto, no hay ningún activo, entonces ellos no pueden activar eso. Mientras tanto, están siendo solo pérdidas, porque teniendo el potencial de volar, no pueden volar. ¿Se entiende? Entonces las empresas ocupan distintos recursos. Entonces uno va a tener, por ejemplo, la separación entre costos de producción y los gastos de administración y venta. Los costos de producción, decíamos, son inventariables, se pueden asignar al producto, en cambio los gastos de administración y venta no son inventariables, tienen que ver con un periodo y van directamente al estado de resultado. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestros costos de producción, nosotros vamos a tener al menos 3 categorías. Vamos a tener materiales directos o materias primas directas, vamos a tener mano de obra directa, el personal que trabaja en la fábrica, o una parte importante del personal, y vamos a tener los costos indirectos de fabricación. Entonces vamos a tener al menos esos 3 tipos. Materiales directos es bien simple, los materiales que yo pueda medir de una manera económicamente factible. ¿Entiendes? Entonces si uno dice, mira, yo hago mesas, ¿qué cosas serán materiales directos de las mesas? La madera, ¿será un material directo? Listo. Porque es fácil medir, no es solamente que tú quieras hacerlo muy preciso o impreciso, que tú dices, mira, ocupamos 5 tablas. No necesito un super CRP para saber que son 5 tablas. Pero tú tienes pegamento para esas tablas. Entonces, yo puedo medir exactamente cuánto pegamento utilicé en cada mesa. Difícil eso, no es imposible, ojo, no es imposible. La respuesta debiera ser sí, pero ahora la pregunta es, ¿quiero medir exactamente cuánto pegamento utilicé en cada mesa? Eso es. Porque, por las razones que decíamos, porque en el fondo del total del valor de la mesa, si quizás el 1% no tiene sentido. Supongo que a donde Jessica dice depende. Si yo me gasto el 90% del valor de la mesa en pegamento, entonces es probable que yo quiera convertirlo en algo económicamente factible de medir. ¿Por qué? Porque es tan significativo que pues, tú podrías invertir mucha plata, porque es lógico. ¿Entiendes? Tiene una relación costo-beneficio bueno, entonces me va a costar, sí, pero los beneficios de saber cuánto pegamento me gasté, si es el 90% del costo, son muy altos, entonces tendría sentido. Si en general el pegamento es un costo muy, muy bajo, entonces te va a tener que ser no un costo directo, sino que va a ser un material indirecto, ¿sí? Por el contrario. Entonces, el valor siempre influye en que sean costos directos e indirectos, es probable, perdón. Es posible que esa sea una respuesta cierta, o sea, sí, la mayor parte de las veces. Ricardo, lo pasamos a kilo, ¿a qué te refieres?
Lo pasamos a kilos, ¿a qué te refieres, Ricardo? Perdón. Ah, claro, claro, o sea, si uno puede medir, ojo, tú, pero lo que tú vas a hacer es, mira, tenía 1 kilo de pegamento, 1 litro como se mida, y hice 10 mesas y se acabó. Ah, ya, pues entonces tiene 100 gramos de pegamento cada una. Quizá en una apliqué 105, en la otra 95, pero a nadie le importa. Ese, como a nadie le importa, entonces hace que sea un costo indirecto, porque más o menos tiene una estimación o le asigna un valor proporcional. Cuando hago el promedio, eso siempre es un costo indirecto. ¿Entiendes? Entonces, normalmente hace eso. Entonces, miren, por ejemplo, piensen en un combo del McDonald's o de cualquier otra cadena de comida rápida. ¿Qué costos son directos del combo? El pan, la hamburguesa, ¿qué ingredientes? Y ahí es más complicado. Ya, las cajas y los envases seguro que sí, porque en el fondo tú dices ya, si tú compraste una cajita feliz, hay una caja. Hay una bolsa. Ya, pero por ejemplo, ¿cuántas servilletas te dan en cada combo? Entonces, no sabemos. ¿Y a alguien le importa saber cuántas servilletas se utilizan? Hoy día con la economía mucho más sostenible, y el tiro contesto la pregunta que está arriba, ¿ocupa bombilla o no ocupa bombilla? No, no sé. Ah, entonces ni siquiera sé si le va a poner tapa, etcétera. Entonces podría ser que algunos combos te cuestan más que otros dependiendo de si lo sacas, o en el fondo podría distribuirlo entre todos, sabiendo que los que no sacaron bombilla o no sacaron servilleta, en realidad tienen un costo más alto porque le estoy asignando una de las otras y los que sí sacaron tienen un costo menor porque se está distribuyendo entre más unidades. Pero a nadie le importa, listo, costo indirecto. ¿Se entiende? Voy a volver. En el caso del avión, la azafata ahí sería directo e indirecto, ya que podría funcionar sin azafata. Claro, el si podría funcionar o no, no implica, digamos, no produce que sea un costo directo o indirecto. Lo que produce que sea directo o indirecto es esencialmente que tú puedas medirlo o no medirlo, porque si la empresa podría funcionar con mucha menos gente, sí, podría funcionar con mucho menos gente. O sea, ayer hablamos con un profesor que trabaja en la auditora del ANI y me decía, oye, está muy, muy complicada la cosa, podrían llegar a mayo nomás. Y entonces uno decía, mira, es que uno de los grandes problemas del ANI, lo hemos conversado con otros analistas, etcétera, es que tiene mucho personal, pues entonces quizás te sobra gente. Podría funcionar sin eso, claro, podría funcionar mucho mejor, podría ganar plata, podría aguantar las crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si la empresa decidió funcionar de una forma distinta, eso es cuento aparte. Es como un problema de la empresa. No es que lo transforme en un costo directo e indirecto por lo eficiente o lo ineficiente que pueda hacer la empresa. ¿Se entiende? Sí, ojo, Antonio, ellos propusieron que todos los sindicatos aceptaron que bajaran el sueldo, pero ojo, todos lo podemos explicar después mucho más en detalle, pero es ilegal bajarle el sueldo a cualquier persona. Entonces, esa es su propuesta. Le dijeron, mira, si no se bajan el sueldo, la empresa podría quebrar y ni siquiera tenemos cómo indemnizarlo. Ahora la realidad es que ellos van uno a uno y se juntan con su jefe y le dicen si sí o si no. ¿De acuerdo mutuo? Sí. ¿Sí? Que eso es lo que van a hacer. Entonces los empleados se supone que van a aceptar bajarse el sueldo por 3 meses, porque en general los empleados de LAN además están muy camiseteados por LAN. Tú puedes decir, me da lo mismo a la empresa, si no me pagan, échenme e indemnícenme, porque llevo tantos años trabajando. Entonces eso podría ser una diferencia significativa para la empresa. ¿Se entiende? Entonces, si se baja el sueldo, todavía podría quebrar, es que no tenemos idea. Pues lo que podría pasar es que si la cuarentena dura 4 meses, 5 meses, bueno, te bajaste los sueldos a la mitad, eso significa que mueres más lento, pero no quiere decir que vuelva a respirar. Para respirar, LAN debe obtener ingresos. Se puede bajar de puesto y no de sueldo, se puede bajar de puesto y no de sueldo. Es cierto. Eh,
nuestras autoridades, pues eso es lo más obvio. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, los directores de departamento, los vicedecanos, etcétera, generalmente son puestos rotativos, entonces te suben a X puesto, pero después ya no te pueden bajar el sueldo, pues, y después como viene otro como vicedecano, etcétera. Entonces, en los bancos pasa mucho. Tú fuiste gerente de inversiones, pero después se cerró esa línea. Al menos cuando yo estaba en el Santander había un gerente de commodities y el banco ya no transaba commodities, en materias primas, cobre, oro y cualquier otra cosa que se le ocurra, algodón, jugo de naranja, etcétera. Se había cerrado el área de commodities del Santander. Entonces él decía, bueno, pero es que a mí ya me tenían contratado, pues soy caro porque era el gerente de commodity, entonces a mí no me iban a echar del área. Entonces vine y ahora hago cualquier otra cosa, o entonces estaba un poco en la mesa de dinero de divisas, de monedas con nosotros, después iba con los de tasas, con los de bonos y así, y lo bajaron a un puesto cualquiera, era cualquier persona, pero no le bajaron el sueldo, así que sí se puede. Ya, vuelvo hacia el combo. Las cajas podían ser costo directo, pero por ejemplo, ¿cuántos panes necesito para hacer una hamburguesa correcta en el combo? Una hamburguesa buena, digamos. Dos, o bueno, uno, no sé si están pensando en la parte de arriba, pero podría ser más de uno, depende. ¿De qué depende? Eso es. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si alguien es intolerante a la lactosa o no come lácteo y va y dice, ya, la quiero plain queso, y te entrega una hamburguesa con queso. ¿Qué hace cuando tú vas a reclamar el McDonald's con la hamburguesa con queso? ¿Entiendes? Entonces podría ser que para entregar un combo tuve que hacer dos hamburguesas, la mala y la buena. No, nadie se la come, la botan, esa es la política. Uno dice como, ah, no, si se la puedo dar a mi amigo, sí, pero la votan. La política es el estándar, ¿se entiende? Entonces, lo que pasa es que nosotros vamos a pensar en esta primera parte del curso que la empresa no falla. Pero si se imaginan que falla, ya algunos costos que podrían ser directos te es complejo de ver, porque en el fondo tú dices, bueno, pero es que esa hamburguesa fallo una de cada 100, entonces quizá el costo de la hamburguesa mal hecha la puede absorber las 100 otras unidades, ¿se entiende? El pepinillo extra de un combo, no, porque si lo puedo identificar claramente, sí, o sea, mira, los pepinillos, las salsas, por ejemplo, en la Big Mac, ¿cuánta cebolla tiene? No sé, pues nadie la está contando. Entonces, por ejemplo, las papas fritas, ¿cuántas papas fritas hay en un combo tamaño mediano? Nadie sabe. ¿Se entiende? Y uno va a decir, no, pero si es un paquete que sabrá Dios. Eso es. 1050, 200 no tenemos idea. Porque aparte, miren, ya, tiene un paquete, entonces nosotros diríamos, mira, si nosotros metemos exactamente el mismo volumen físico en el paquete, aún así los costos no son iguales. Porque tienen la misma sal todas las veces que yo frío las papas fritas. Bueno, eso es lo que quiero ir. Hay un promedio, tú dices, mira, a esta le puse 15 papas, a esta le puse 16, a la otra 14, etcétera, y en promedio tienen 15,2 papas. Listo, que es imposible que tenga 15,2, pero ya, y tienen 15, pero en promedio. No todas tuvieron 15. Bueno, un trabajo de campo podría ser importante cuando salgamos de cuarentena, o sea, recién estamos fuera del toque de queda que había ayer, ¿se entiende? Entonces, fíjense que hay ciertas cosas que uno además podría no saber si el costo es directo o indirecto, porque, por ejemplo, ¿cuánta bebida te echan en un vaso que hace volumen de medio litro? No, sí, yo sé que está abierto, pero sería muy responsable éticamente ir. Es mejor quedarse en la casa tranquilo. Delivery, eso podría ser mejor. Los menos personas en la calle. Depende de los hielos. Eso es.
¿Se entiende? Entonces, si tiene hielo, te echan menos bebida. Si no tiene hielo, te echan más bebida. Listo, pues eso impide que tú puedas medir exactamente cada vaso. Y alguien dice, no, pues que yo voy a contar porque la máquina dice, a ese le eché 600, a ese le eché 520 por los hielos, o 420 o 300, depende de la medida del vaso. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, lo que va a ocurrir es que uno va a decir, ya, quiero saber cuánta bebida hay en cada vaso del combo. Oh, me dio hambre. Quiero saber cuánta bebida hay en cada vaso del combo del McDonald's, ¿sí o no? Bueno, eso es importante, que hayan dos respuestas distintas, ¿sí o no? Si para alguien es importante, entonces va a tratar de medirlo y por lo tanto se va a convertir en un costo directo. Entonces voy a poner una máquina que me dé exactamente y me dé un voucher y yo pueda asociar cada pedido con un costo directo. ¿Se entiende? Un sistema específico de costeo. Eso existe inclusive para IFRS. ¿Sí? Por el otro lado, lo que uno podría decir, la bebida me da lo mismo, porque el costo, la parte valiosa del combo, la plata, ¿dónde se va? Sí, se puede estimar un promedio. Bueno, ¿en qué parte del combo está la plata, po? ¿Qué es lo más valioso del combo? La hamburguesa. ¿Se entiende? Entonces, por eso que uno podría hacer un promedio, por eso que lo del refill, o sea, un McDonald's podría funcionar con refill afuera. O tú podrías decir, yo soy cualquier otra, por ejemplo, Carl's Jr. Entonces, Carl's Jr. te pasa en el vaso y tú échate toda la bebida que quieras. Entonces, alguien se toma un vaso, dos vasos, 10 vasos, 100 vasos. Bueno, en promedio se tomaron tanto. Entonces, lo que te está señalizando ahí es que a nadie le importa cuánta bebida, porque nadie se va a fijar quién fue el que metió el vaso. Es imposible para una empresa que tiene refill ilimitado que sepa cuánto. Y lo que pasa es que tampoco le importa saber cuánto, porque si tomaron 2 litros de bebida o 100 litros de bebida, ya está incluido en el precio del costo. ¿Se entiende? Entonces, eso hace la diferencia. Y para algunas empresas podría ser totalmente irrelevante. O sea, cuando decíamos, mira, hay algunas que tienen que ser muy precisas. Las de instrumentaria médica no pueden fallar y además tienen que tener una alta calidad. Es probable que las empresas de commodities, de materias primas, no les importe tanto tener los costos sumamente precisos, si un costo promedio. O quizás no les interesa, que lo que vamos a discutir más adelante, tener los costos sumamente rápidos, porque en el fondo tú dices, mira, Codelco vende cobre. Si ellos producen a un costo muy alto o muy bajo, ¿pueden cambiar el precio del cobre? Codelco, ¿es capaz de influir en el precio del cobre dado que es un commodity? No, eso es. ¿Se entiende? Entonces todas las empresas, inclusive piensen que Codelco por más de 30 años fue el mayor productor del mundo, ahora lo acaba de superar BHP Billiton, escondida en Chile. ¿Sí? Pero digamos, siendo uno de los productores más grandes del mundo, es incapaz de influir en el precio del cobre. Lo mismo te pasa con los de oro, de petróleo, etcétera. Entonces, el que sea el productor particular es incapaz de cambiar el precio de mercado en un commodity. Si tú haces cosas a pedido, eres un diseñador, claro, tus costos fijan tu precio, entonces para ti sí podría ser relevante. Pero si tú eres incapaz de mover el precio, entonces si yo le meto más precisión al sistema de costeo, al menos no subo el precio, podrían haber otras cosas, dejo de hacer productos que sean malos, etcétera, puedo recompensar mejor a mis trabajadores, etcétera. Hay otras razones para hacerlo más preciso, pero solo en el sentido de subir los precios no tiene ningún beneficio. ¿Se entiende? Entonces podría ocurrirte eso con el hielo, con las papas fritas, etcétera, que en el fondo lo que uno pensaría que son directos en principio, quizás eran todos costos indirectos en el fondo. Y quizás solamente se reduce a los empaques, a las cajas, etcétera, lo que sería realmente un costo directo del combo. ¿Sí? Por otra parte, tienes la mano de obra directa. Entonces, sigamos con el mismo ejemplo del McDonald's o de cualquier otro servicio de comida rápida.
el McDonald's tiene gente que cocina esto. Si tú puedes rastrear exactamente cuántos los trabajadores que estuvieron en contacto en el fondo con los productos, sean autos, sea el McDonald's, etcétera, tú ahí vas a tener que esos trabajadores son la mano de obra directa, porque es fácil medir. Entonces, mira, tengo probado que este trabajador se demora 10 segundos porque la máquina suena, listo, entonces va haciendo todo el rato. Ah, no, es que a veces se atrasa el trabajador, ya. En ese caso vamos a decir que hay algún tiempo ocioso. Después vamos a entrar en esos conceptos más complicados. O tiene que darle tiempo extra, que otro concepto, ¿sí? Vamos a trascender de eso. El trabajador, pensemos en el óptimo, suena a los 10 segundos, a los 30 segundos y apaga el botón, listo, y le dedica lo mismo a cada hamburguesa porque la hace toda igual. Piensen en el costeo industrial, así como todas las unidades son iguales, no son personalizadas. Listo. Entonces, ese trabajador es mano de obra directa. Pero también hay otro tipo de personal, por ejemplo, los que están limpiando la cocina, los que traen las cosas desde la bodega, etcétera, los que te están ayudando. Listo, ese es indirecto porque no sé cuánto le dedico a cada orden, depende de cómo se hayan dado las llegadas de órdenes. Llegaron más por el automac, más por tal caja, este pedido es más complejo que el otro, presto más asistencia. Entonces, todo ese personal de asistencia productiva lo que va a producir es que genere costos indirectos. ¿Se entiende? No sé cuánto es, en promedio fue más o menos esto, pero depende de cómo está diseñado productivamente la cocina del McDonald's y cómo fueron llegando los pedidos. Entonces depende del layout, otro de nuestros factores. ¿Se entiende? ¿Es claro hasta ahí? ¿Alguien que tenga alguna duda entre material directo y mano de obra directa de momento? ¿No? Ah, ya. Ahí. No, la clasificación de costos no debería cambiar. Y te digo al tiro, Eduardo, o repito al tiro. La clasificación de costos no debe ser distinta. Entonces, imagínense una empresa que fabrica alguna metal mecánica que hace lo que se le ocurra de metal, o una empresa industrial tipo CSU, etcétera, que cuando ya digan, mira, toque de queda, ya no pueden seguir trabajando, ¿se entiende? Entonces, en el fondo, si nos vamos al extremo de la cuarentena, los que van a terminar trabajando son las personas de servicio nomás, servicios de salud fundamentalmente, servicios básicos, quizás supermercados y que se den quizás ciertos espacios para ir a comprar y farmacia, una cosa así, nada más. Entonces, lo que debiese ocurrir es que las empresas que no pueden fabricar nada, todos los sueldos que tengan que pagar, todo el desgaste de su maquinaria, porque por ejemplo tú eras una empresa de carne y pierden la cadena de frío, las carnes mueren. Entonces lo que va a ocurrir es que ahí todo eso se va a transformar en pérdidas. Lo que alguien o varios sugerían la semana pasada que eran mermas, eso es, van a ser pérdidas. No cambia la clasificación de costos en el sentido de costos-gastos, lo que estamos tratando de definir ahora. Lo que pasa es que tú vas a decir, bueno, es que esto lo voy a distribuir entre todos porque no lo podía venir, en el fondo. Nadie vio la pandemia. Ya listo. Vamos a ir hacia algo más complejo porque en el fondo esta situación es anormal. Entonces, por eso que después nosotros vamos a ver que hay daño normal y daño anormal. ¿Se entiende? Pero digamos que en principio para setearnos en esta parte introductoria del curso, que era lo que yo les decía el primer día del programa, para que vayamos cerrando un poco la clase hoy día. Si nosotros invertimos 4 o 5 clases en esta parte de conceptos básicos de costo, da lo mismo si agregamos una clase más. Porque esta parte es muy importante de tener más o menos los lineamientos, y no es que yo les dé una receta, siempre este es un costo directo. Ya ven que no es así siempre, que si tiene refiles, que si tiene hielo, que si le echas sal, no le echas sal, las cortas cuadradas, las cortas redondas, etcétera. Cada empresa va a tener uno distinto, entonces hay que tratar de generar como la idea esencial de como un marco sobre el cual pensar, y después mucho de ponernos en situaciones. Que por ejemplo la próxima clase vamos a hacer este ejercicio de la sastrería para ya ir clasificando los costos en variables, fijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eduardo, lo último que yo decía que tú podrías tener ciertos trabajadores que asisten a la empresa, pero que tú no los puedes rastrear exactamente. Entonces, si no los puedes rastrear, porque más o menos trabajaron en promedio, es un costo indirecto.
Si en realidad tú puedes rastrearlos, entonces son un costo directo, porque dedicaron exactamente tantos segundos y no necesito una super tecnología para saber cuánto rato trabajaron en cada orden de trabajo. ¿Se entiende? Creo que eso fue lo último que dije. O quizás no fue lo último que dije. ¿Quién se puso Donald Trump? No, si voy a subir la captura al a webcurso. A Eduardo, quedaste igual. Mira, en principio pensemos que el trabajador que toca el producto es mano de obra directa, ¿sí? El trabajador que no toca el producto, como el supervisor, por ejemplo, es mano de obra indirecta. Pensemos lo más básico, después tratemos de ampliar un poco más. Pero si toca el producto, es mano de obra directa. Si no toca el producto, entonces es mano de obra indirecta. U otra cosa, ¿sí? Que es hacia donde vamos a ir, gasto de administración y venta. ¿Sí? 2 minutos más. Entonces, miren, piensen que todo lo que no sea ni material directo ni mano de obra indirecta va a ser lo que dijimos costos indirectos de fabricación. Que ahí puede estar los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros costos, ¿sí? Servicios generales, mantenimiento de áreas, ¿sí? Entonces, cosas que pueden ser muy lejanas a, pero que tienen que ver con la fábrica, por ejemplo, la mantención de los jardines del área productiva. Personal que quizás es de administración, pero de la fábrica. Entonces, por ejemplo, el cuidador de la noche, ¿sí? O la secretaria de la planta de fabricación. Por ejemplo, ojo que esto no es que estén circunscritos físicos a la fábrica, porque alguien me podría decir, mira, es que en un edificio está el personal de venta en la fábrica, que sería el edificio. Sí, pero tratemos de hacerlo más simple al principio y después nos vamos a los casos extremos. Pero, por ejemplo, uno dice, ya, yo tengo un cuidador de noche para que no se roben la fábrica. Ese cuidador tengo que comprarle una tele para que no se quede dormido. Entonces la tele con el tiempo se deprecia. La depreciación de la tele que utiliza el nochero que cuida la fábrica, ¿es un costo o es un gasto? ¿Costo o gasto? Ya, en principio uno piensa que es gasto. Pero si yo cierro la fábrica, ¿necesito tener el televisor? Entonces, el televisor existe porque existe la fábrica. Entonces, la pregunta era que si uno tenemos un televisor para el nochero o el conserje que cuida la fábrica de noche, en realidad uno dice, mira, es que yo mientras más produzco no se deprecia nada del televisor, sí, pero si yo no tuviese la fábrica, entonces uno se deshace. Y que ese ejemplo es uno de los más complejos que hemos inventado con el profesor Cabrera en la historia del curso. ¿Sí? Pero entonces es para ver que podría ser muy lejano el costo, como la depreciación del televisor del nochero que cuida la fábrica, que eso no te hace hacer más bebidas, no te hace hacer más cosas de metal o lo que sea que fabrique esto, pero existe única y exclusivamente porque tengo la fábrica abierta. Entonces podría ser muy indirecto el costo, pero sigue siendo un costo, porque si yo cerrara la fábrica me deshago de él. Todo lo que no me deshaga de él, por ejemplo, yo tenía una campaña de marketing, si tú cerraste una fábrica, sigo teniendo las otras fábricas abiertas, entonces lo que ocurre ahí es que eso sí va a generar un gasto de administración y venta que es nuestra otra división. ¿Se entiende? Entonces nosotros vamos a decir, y con esto cerramos la clase, tus costos directos comprenden tanto el material directo como la mano de obra indirecta. Tus costos del producto en el sentido que estamos dándole, más allá de las empresas de servicios, comprenden el MD, la mano de obra directa, MOD, y los costos indirectos de fabricación, los CIF. Todo eso son tus costos de producción. ¿Cuánto de eso va al estado de resultado o al inventario? Es distinto. ¿Sí? Entonces, cuando lean el libro, el Holmgren, por ejemplo, habla de los gastos indirectos de fabricación.
Y esto es obvio que es un error. Porque si es un gasto, no crea un producto, su beneficio se consume de inmediato, por eso hablamos de los gastos de administración y venta. Cuando tú tienes un costo, crea un producto, tengo un inventario, tengo un activo, y luego cuando se venda va a pasar a ser un gasto. Entonces es un muy mal concepto, muy antiguo por lo demás, llamar a los CIF como gastos de administración, perdón, gastos de indirectos de fabricación. Sí, la electricidad de la fábrica, Lucas, es un costo. Si tú ya tienes el producto terminado, pero lo tienes que almacenar en bodega, el costo de refrigeración es un gasto de administración y venta, porque no lo necesitaste para tenerlo listo. Tú podrías haberlo tenido empacada la carne y enviársela al tiro al jumbo y no tener que tenerlo en bodega, ¿se entiende? Entonces todos los costos de bodegaje son gastos de administración y venta. La patente depende, pues si es la patente de la fábrica es un costo indirecto de cada unidad, si es otro tipo de patente es probable que sea un gasto de administración y venta. Florencia. El personal de limpieza es indirecto porque ¿cuánto rato trabajó el personal de limpieza por cada uno de ustedes? Ni idea. ¿Se entiende? Entonces voy a decir, mira, trabajaron 10.000 horas, tenemos 6.000 estudiantes, entonces trabajó 1,4 horas por, no sé, 1,6666 horas por cada estudiante. Y entonces le asigno un costo equivalente a 1,66 horas. Que eso podría ser la realidad o no, porque alguien es más sucio, entonces el personal de limpieza trabajó más. O invento, podría ser por facultades. Tú dices, mira, si mi objeto de costo no es el estudiante, es la facultad, bueno, los de diseño y los de ingeniería quizás generan más costo de limpieza porque ellos son de mucho laboratorio. Entonces ellos quizás necesitan deshacerse de ciertos productos químicos, etcétera, otras cosas que en realidad la universidad dice, la limpieza es bajo, entonces voy a asignar, si tengo 6 o 7 facultades, divido esto en 6 o divido en 7 y listo, el promedio. O lo divido por el número de estudiantes. Bueno, pero ahí van a ver lo inexacto que puede ser, porque en el fondo los que tienen más estudiantes en la escuela de negocio se llevaría una parte importante de los costos de limpieza, pero en realidad los que más producen basura son inventos, los de diseño, que tienen la menor cantidad de estudiantes. Entonces la escuela de diseño se lleva pocos costos. Entonces uno diría ya, pues el sistema es inexacto y podríamos mejorarlo. Bueno, todo eso es lo que vamos a ver hacia la continuación del curso. ¿Cómo yo voy haciendo que el sistema de costeo sea algo más amigable para la empresa? Que insisto, quizás eso no es que sea más preciso, quizás la lógica es simplificar el sistema, pero al menos que tenga más sentido para cómo funciona el negocio de la empresa. Si el caso es que el personal es todo subcontratado, da lo mismo, pues, pero que lo que le pago a la empresa que está haciendo el outsourcing del personal, ese pago es el costo indirecto para la empresa. ¿Se entiende? ¿Todos claros? No, no, acuérdense que la ayudantía las van a subir todas físicas. O sea, si ustedes se meten al metacurso de la ayudantía, van a encontrar ya de la ayudantía 3 a la 12. Faltan la 1 y la 2, que esas las están grabando, se supone, esta semana. Y además van a encontrar unas carpetas para que en ese curso van a tener todas las láminas de Valenzuela, de Nasser, de Cabrera, las mías, todos los sets de ejercicios, todo el material de estudio, para que todas las secciones tengan exactamente todo el mismo material. Nosotros tenemos todo nuestro material en web curso desde el primer día. Dije, bueno, desde el segundo día, ¿sí? Desde después que leímos el programa. Pero en el metacurso van a encontrar todos de los otros profesores por si quieren, digamos, lámina alternativa, ejercicio alternativo, y están todas la ayudantía de la 3 a la 12. Solo falta la 1 y la 2, y cuando esté eso, les va a postear el ayudante coordinador, que ustedes ya pueden ver los videos, etcétera, y van a ocupar el módulo de la ayudantía, en el fondo, esencialmente para contestar preguntas que pudieran quedarles de ver los videos. No, no, es que ojo, Ricardo, no es por ver el costo o gasto por si fuera rápido. Es si yo no lo puedo asignar, entonces, o sea, si yo no lo puedo rastrear, lo asigno, costo indirecto.
Si yo lo puedo rastrear exactamente, lo mido y es un costo directo. Pero si ocurre para administración y venta, lo vuelvo un gasto. Si ocurre para entregar el servicio en este caso, o para fabricar, entonces un costo. Sí, Francisco, el primer día dijimos que las pruebas son 100% comunes, por eso que yo me tomé mucho rato en explicar cada una de las evaluaciones el primer día. ¿Sí? Entonces, lean el aprender a aprender, lean bien el programa. Yo no quiero que nadie después sea sorprendido por la prueba, sea física, sea de otra manera. 100% común, así que si quieren estudiar con la gente de Cabrera, con la gente de Valenzuela o con la gente de Nácer en Viña inclusive, pueden. No hay ni una coma de la prueba que vaya a ser distinto para un profesor, por si acaso. Sí, por eso que hay un metacurso de la ayudantía. Todas las ayudantías son coordinadas, mismas ayudantías para todos, y por eso todos van a tener acceso exactamente al mismo material. ¿Sí? Además, en Conta 3 siempre ha sido así, nunca ha sido distinto. No hay un profesor que se desvíe en contabilidad 3. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Todos claros? Listo. Entonces, ha sido todo por hoy. Nos vemos el miércoles y ahí vamos a empezar a meterle las manos en la masa en el fondo, duro a los ejercicios con los cálculos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que estén súper bien. Chau, chau. Cualquier cosa me escriben por correo si les quedan más dudas. ¿Sí? Gracias. A ustedes. Chau, chau. Voy a subir el video después cuando esté cargado por si acaso. Y también voy a subir las láminas, lo que rayamos en la pizarra por si acaso. Voy a ir haciendo como una carpeta por clase, por si acaso. ¿Sí? Profe, ¿y los Ajá. videos de las clases anteriores cuando ya están arriba? No, no existen, porque las clases anteriores, el centro de aprendizaje en principio nos dijo, bueno, como que trató de esbozar que los videos eran como una mala idea porque después no los veía nadie, pero ahora la universidad dijo, mira, es que dada la contingencia donde las pilló a la gente de la cuarentena, hay gente que tiene muy mal acceso a internet y es muy intermitente. Entonces nos dijeron que por favor subiéramos los videos de todas las clases hasta que hubiera más regularidad en la conexión. Así que no existen los de antes. Hoy día yo empecé a grabar como a la mitad de la clase y ahí les dije, pero a futuro debiéramos tener los videos de cada clase mientras sigamos en esta modalidad. ¿Sí? Ya, ahora sí. Chau, chau. Profe, Ah, me escucho. una última consulta. Ajá. Para el miércoles, para los ejercicios, ¿qué recomienda usted repasar como para llegar tan... Bueno, si quieren pueden tratar de empezar a hacer el ejercicio, uno del set que está justo abajo de las láminas, que en el fondo te dice, mira, él clasifíquelo en material directo o material indirecto. O después en costo variable o en costo fijo, que es una definición que vamos a dar el día miércoles, y más o menos en eso vamos a estar concentrados casi toda la clase el miércoles. Perfecto, profe, gracias. ¿De qué? Chau, chau. Chau.